Buenos días, mi nombre es Cristian Ardila y junto a mis compañeros Caterine Conde y Sara Ramos les vamos a hablar acerca de lo que es las distribuciones muestrales, esto en énfasis de la estadística y más enfocada en la inferencial. Bueno, vamos a empezar este tema. Yo les voy a hablar acerca de los conceptos generales, así por encimita, ya que pues a través de esta presentación les iremos contando más a detalle de qué trata cada uno. Entonces, nos dice que la distribución muestral, esta es la distribución de estadísticas muestrales que se obtienen a través de diferentes muestras de un tamaño específico. Pues recordemos que las muestras se toman de la población. En otras palabras, es la distribución de los valores que se pueden obtener al calcular una estadística de interés como la media, desviación, estándar y a partir de múltiples muestras aleatorias de la misma población. La distribución muestral es una herramienta clave en la estadística inferencial, ya que esta permite estimar parámetros de la población a partir de muestras obtenidas para evaluar la precisión de las estimaciones. En pocas palabras, lo que nos dice esto es que se distribuyen las muestras obtenidas, de las cuales ya se tienen ciertos parámetros como la media, desviación estándar y entre otros, y a partir de esto hallar datos o o hacer estimaciones de cosas que aún no tenemos. Entonces, básicamente, en esto es que se basa la distribución muestral. Como les comenté, más adelante les iremos pues detallando paso a paso de qué trata. Bueno, existen varios tipos de distribuciones muestrales, entre los cuales los más importantes son la distribución muestral de la media. Esta básicamente nos dice que es la distribución de las medias que se obtienen de todas las posibles muestras de un tamaño en n, o sea, de un cierto tamaño dentro de una población. Está la distribución muestral de la proporción. Esta básicamente nos dice que la distribución de las proporciones muestrales obtenidas en unas posibles muestras de tamaño n en una población. También se encuentra lo que es la distribución muestral de la diferencia de medias. Esta nos habla que es la distribución de las diferencias entre las medias muestrales obtenidas entre dos muestras e independientes de tamaño pues n. En este caso se podría decir que una es n1 y otra n2 dentro de dos poblaciones diferentes. Es decir, se tienen dos poblaciones, dentro de una se encuentra una media, dentro de la otra se encuentra la otra muestra, perdón, una muestra y otra muestra. Y pues haría la distribución y esta sería la distribución muestral de la diferencia de medias. Y también está la distribución muestral de la diferencia de proporciones. Esta es la distribución de las diferencias entre las proporciones muestrales obtenidas de dos muestras independientes de tamaño n1 y n2 tomadas de dos poblaciones diferentes. Básicamente es similar, más no igual que la anterior en cuanto al proceso que se hace, pero esta se distribuye es entre las proporciones, mientras la anterior es entre las medias. Y pues no voy más a fondo, ya que próximamente pues mi persona y mis compañeros pues explicaremos un poco más a detalle cada una de estas. Bueno, antes de continuar, queremos dar unas definiciones que pues algunas personas ya las tienen clara, otras no tanto. Y pues consideramos que son cositas que se deben tener muy en cuenta y saber qué es para para el buen desarrollo del tema. Entonces, bueno, empecemos hablando de qué es la estadística.
Esta básicamente es una ciencia que recoge datos, los describe de una manera útil y sencilla y a su vez los analiza y los interpreta. Cuando hacemos esto encontramos dos tipos de estadística, las cuales está la descriptiva y la inferencial. La descriptiva es la encargada de recoger los datos, organizarlas en tablas gráficas o en algo que sea eh, fácil y a su vez que se comprenda y calcula ciertos parámetros. La inferencial saca las conclusiones sobre ya los datos utilizados usando la teoría de la probabilidad. Bueno, cuando hablamos de la población, básicamente hacemos referencia al conjunto total de los individuos o eventos que se deseen estudiar. Por ejemplo, yo quiero hacer un estudio en un salón de 50 personas. Entonces, la población serían 50 personas. Y la muestra es el subconjunto, o sea, la parte que se toma de la población para realizar el estudio. Básicamente, digamos, de esos 50 estudiantes, yo solo voy a realizar el estudio que quiero realizar con 10. Entonces, en este caso, la población sería 50, pero la muestra que yo tomo sería 10. Bueno, también vamos a hablar de lo que es el parámetro. El parámetro, bueno, los parámetros es cualquier cantidad que describa la población y esta puede ser la media, desviación estándar o a su vez la proporción. Tengamos en cuenta que la media se denota de la siguiente manera y la desviación estándar se denota de esta manera. Bueno, a su vez hablamos de lo que es estadístico. Esta también es una cantidad calculada a partir de la muestra, como la media muestral y también su desviación típica. Hablamos de la media muestral, que se denota de la siguiente manera, x y una rayita arriba, y pues su desviación típica, que se denota con una S mayor. Bueno, hablamos ahora del error estándar. Esta es una medida de lo que varía los estadísticos y esta se calcula dividiendo lo que es, lo hacemos con otro color, esta se calcula dividiendo lo que es la desviación estándar de la población entre la raíz cuadrada de la muestra. Básicamente decimos que se calcula hallando la desviación y ya teniendo la desviación la tenemos que dividir entre eh, la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. O sea, es decir, de la muestra que se tomó. Ejemplo, si yo tengo una población de 100, pero voy a hacer la muestra o sea, voy a hacer el estudio con 20 personas, sería el tamaño de la muestra 20 personas. Bueno, el intervalo o intervalo de confianza. Este es un rango de valores dentro del cual se espera que se encuentre el parámetro y con un nivel de confianza. Básicamente es como un intervalo en el que se encuentra el parámetro. Ese sería el intervalo de confianza. Y el nivel de confianza, este lo define básicamente la probabilidad de que el intervalo de confianza que definimos antes capture el valor real del parámetro que se desea encontrar. O sea, básicamente el nivel de confianza es la probabilidad de que el parámetro se encuentre en el intervalo de la confianza. Y hablamos de la hipótesis nula, que es una afirmación que somete a prueba y se pone si es verdadera hasta que se demuestre lo contrario. O sea, que hasta que encontremos que una afirmación es negativa, se deduce que básicamente es afirmativa. Es lo que nos dice la hipótesis. Bueno, ya iniciando en lo que es la profundización del tema principal, que es la distribución muestral. Eh,
consideramos que es importante primero aclarar qué es el teorema del límite central para así ya entrar a lo que es cada uno de los tipos de distribución. Entonces, bueno, ¿qué nos dice el teorema del límite central? Este teorema básicamente es considerado como uno de los más importantes en todo lo que es la estadística. Esto es una teoría estadística que nos establece que dada una muestra aleatoria suficientemente grande de la población, la distribución de las medias muestrales seguirá una distribución normal. Y afirma que a medida que el tamaño de la muestra incremente, la media muestral se acercará a la medida de la población. Básicamente, esta es la definición del teorema. Yo les voy a explicar un poco más a fondo. Bueno, empecemos por esta partecita. Les voy a hacer más o menos acá como un ejemplo. Supongamos, aquí en la partecita de arriba, yo tengo este conjunto y todas estas rayitas son la población que yo tengo. Bueno, supongamos que hay muchas rayitas, que hay 100 rayitas. Entonces decimos que la población es igual a 100. Yo tengo una población igual a 100. Listo. Así. Entonces, ¿qué nos dice el teorema del límite central? Primero, acá se asume que no conocemos lo que es la distribución. Pero también asumimos que acá conocemos ya, de acuerdo a un procedimiento dado anteriormente, tenemos lo que es la media poblacional y su varianza, que es denotada con la letra sigma. Teniendo esto, se toma una muestra de un tamaño n, o sea, la muestra del tamaño n. Supongamos que vamos a coger esta muestrecita. Y bueno, algo que nos exige el teorema límite central es que para que este se cumpla, n debe ser mayor o igual a 30, ya que este nos pide que n debe ser suficientemente grande. Entonces digamos que la muestra es mayor o igual a 30 para cumplir el teorema. Bueno, ya teniendo estos datos, tenemos que hallar lo que es el estadístico X, que se denota pues con una rayita X y una rayita. Entonces el estadístico 1. Y pues digamos que esto lo hallamos con estos datos en una cantidad n de veces, o sea, muchas veces repetidas, una cantidad de n. Bueno, teniendo los estadísticos, obtenemos un conjunto de las medias, un conjunto de medias centrales, un conjunto de medias centrales. Bueno, entonces, hagamos un pequeño recorderis antes de pasar a la siguiente parte. Cuando tenemos una población y hallamos lo que es la media y su varianza, ahí podemos aplicar lo que es el teorema, pero recuerden que la muestra es cuando sea igual o mayor a 30. De ahí empezamos a hallar lo que son sus medias centrales. Voy a borrar esto para ir explicando un poco más a fondo. Bueno, entonces, tenemos una cosa que nos garantiza el límite central. El límite central básicamente lo que nos garantiza es que, lo que nos garantiza es que el patrón de su distribución muestral va a ser igual a su distribución normal. Bueno, entonces acá básicamente explicando esta parte que dice que a medida que el tamaño de la muestra se incrementa, la medida muestral se acercará a la media de población. Básicamente es que para que se cumpla esto se cumple a través de los datos que nos dan
o que obtenemos, que sería su media poblacional y su varianza sobre el, el tamaño de la muestra. ¿Por qué nos dice que si la muestra incrementa, la media muestral se acercará a la media de la población? Porque por una hipótesis, esta media muestral es igual a la media de la población. Pues no tanto igual, sino una manera similar. O sea, se acerca mucho a lo que es. Entonces, como acá tenemos la variación, acá en la parte de arriba, ya matemáticamente, si n es mayor, que es el tamaño de la muestra, recordemos que pues cada vez que una fracción, el denominador se aumenta, esta reduce su valor. Ejemplo, si yo tengo un medio, me da 0,5, pero si yo tengo un tercio, ya me da 0,33, es decir, se reduce. Por eso afirma que si el tamaño de la muestra aumenta, esta va a tender a ser, o bueno, se acercará a lo que es la media de la población, ya que la media de la muestra es no igual, pero sí se acerca mucho o se asemeja mucho a la media de la población. Entonces, básicamente esto es lo que nos garantiza el teorema del límite central, además de que la media muestral coincide con la media de la población, pues lo que les digo, a medida que se va aumentando o incrementando la muestra, y que la varianza de la media muestral, que es esta de acá, se relaciona con la población, pues a través bueno, de la muestra de la población a través de esto, de la varianza sobre la población. Eh, y ya, esto básicamente es lo que habla el teorema del límite central. En las siguientes diapositivas les explicaré un poco más sus propiedades y les hablaré, bueno, les haré un ejemplo un poco para entender mejor este tema. Bueno, les voy a hablar un poco acerca de las propiedades del teorema del límite central. La primera nos indica que si el tamaño de la muestra es suficientemente grande, la distribución de las medias muestrales seguirá aproximadamente una distribución normal. En esta, el teorema nos indica y considera una muestra grande cuando ésta es superior a 30. O sea, recordemos que una de las propiedades principales de este teorema es que n sea suficientemente grande. Para esto, n, que es el tamaño de la muestra que se toma, sea igual o superior a 30. Si esto se da, eh, pues cumple y pues se puede trabajar. La siguiente propiedad dice que la media poblacional y la media muestral son iguales. Es decir, que la distribución de todas las medidas muestrales será igual a la media total de la población. Y la tercera nos indica que la varianza de la distribución de las medidas muestrales será la varianza sobre el tamaño de la muestra tomada, pues la cual sería la varianza también de la población, en pocas palabras. Explicando un poco más esto, las tres, estas pues las puedo explicar con una fórmula, las tres. Entonces, bueno, acá tenemos la primera, que n, lo voy a hacer acá en la parte de arriba para que vean, que n, perdón, eh, nos dice que n sea mayor, esto es n, que n sea mayor o igual a 30. Primero se tiene que tener esto para que cumpla. Si cumple, ya vamos con las siguientes dos, que nos dice que el patrón de la distribución
de la media muestral va a ser igual a la distribución normal. Esto acá, como lo vemos, que dice que la media poblacional y la media muestral serán iguales. Entonces se tiene que esto, la media poblacional, y se tiene que su varianza de distribución de las medias será O, que pues es la varianza sobre N, que es el tamaño de la muestra que se toma, que sería la varianza sobre el tamaño de la muestra que se toma. Y bueno, esto básicamente es lo que nos dicen las tres propiedades. La primera, que n, o sea, el tamaño de la muestra, sea igual o mayor a 30. Desde que sea eso, cumple. Y nos dice esto, que el patrón de distribución de la muestra que se toma, X, rayita, es igual a la distribución normal. Esto a través de su media, la cual dice que la poblacional y la muestral, pues que se toma, es igual, y su varianza, que es esta, que sería su varianza sobre el tamaño de la muestra. Entonces, esto se resume con la formulita del teorema, que es esta de acá, y pues esta sería básicamente las propiedades del teorema. Bueno, para tener un poco más de claridad sobre el tema, vamos a resolver este pequeño ejemplo sobre el teorema. Y bueno, el cual el enunciado nos dice: una máquina llena bolsitas de papas de pollo con un contenido medio de 150 gramos y una varianza de 120 gramos. Si se toma una muestra de 40 bolsas, y acá es la pregunta que nos plantean, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral pues esté ubicada entre 145 y 153 gramos? Bueno, vamos a resolver. Lo primero que hay que hacer para resolver estos temas es tener muy en cuenta los datos que nos da el enunciado. En este caso, nos da la muestra poblacional, 150 gramos, nos da la varianza poblacional, que es 120, y nos da el tamaño de la muestra escogida, que es 40. Entonces, bueno, ordenemos acá los datos. Nos dice que la media poblacional es igual a 150 gramos. La varianza, perdón, la varianza poblacional nos dice que es de 120 gramos. Y nos dicen que el tamaño de la muestra es igual a 40. Listo. Ya teniendo estos datos por acá ordenado, vamos a proceder a resolver el ejercicio. Bueno, tenemos que tener en cuenta primero que acá nos cumple una propiedad que tiene el teorema central, que dice que para n, o sea, para que se pueda resolver por medio del teorema, n tiene que ser lo suficientemente grande. Cuando hablamos de lo suficientemente grande, nos da unos parámetros que dice que este tiene que ser igual o mayor a 30. Como observamos acá la, en, el tamaño de la muestra que nos da, cumple con este parámetro. Bueno, entonces, bueno, continuando, recordemos que el teorema del límite central nos asegura que la media muestral es igual o se acerca mucho a la distribución normal. Esto a través de la media poblacional
y adicionalmente a través de su varianza sobre el tamaño de la muestra. Reemplazando estos datos, se tiene pues su varianza eh, sobre el tamaño de la muestra el tamaño de la muestra, que nos daría 3. Bueno, entonces hagámoslo por acá. Nos dice que quedaría que x rayita, eh, su media. Bueno, que x rayita, esto sería como, digamos que son igual, que quiere decir que lo que nos dice el teorema, que nos garantiza que el patrón de la distribución de la muestra sea pues igual a la distribución normal a través de su media poblacional, que es 150, y en este caso sería la varianza, que sería igual a 3. Perdón, me equivoqué, me adelanté un poco, que acá sería igual a 3. Bueno, ya teniendo esto, voy a ahorrar un poco para continuar con el ejercicio. Bueno, escribir esto por acá. Entonces tenemos que x listo. Lo que procedemos a hacer, ya teniendo esto hallado, esta partecita de acá, es estandarizar. Estandarizar, pues es más que todo como ya para hallar la probabilidad, y se hace de la siguiente manera. Bueno, primero planteemos el problema que nos plantea el enunciado. Tenemos que hallar la probabilidad, o sea, qué tan probable es que la media muestral esté entre 145 y 153. Entonces acá tendríamos planteado ya el problema como tal de la probabilidad. Entonces, cuando estandarizamos, lo que tenemos que hacer es coger estos valores, lo rayé con otro número, con otro color, perdón, estos valores, y restarles la media, y esto dividirlo por su varianza al cuadrado. Entonces, en este caso, nos quedaría que la población, perdón, que la probabilidad sería igual a 145 menos 150 sobre raíz cuadrada de 3. Decimos que esto es mayor o igual que x, que pues es la media muestral que queremos hallar para, pues porque es el problema que nos pide el enunciado, ¿no? Entonces, menos 150 sobre la raíz al cuadrado, sobre raíz cuadrada de 3, y esto pues debe ser menor o igual que 153 menos 150
sobre la raíz cuadrada de 3. Listo. Entonces aquí ya tenemos planteado lo que es el tema de la probabilidad que tenemos que hallar. Entonces, listo. Operando matemáticamente esto, nos queda que el resultado de esto es que la probabilidad es igual a menos 2,89 mayor, menor o igual, perdón. Esta partecita de acá, esta partecita que tenemos acá, que es x menos 150 sobre la raíz cuadrada de 3, lo vamos a renombrar por z para poder operar. Y decimos que esto es menor o igual a 1,73. Listo. Ya obteniendo esto, tenemos, bueno, para continuar con el ejercicio, voy a ahorrar un poco acá y seguir resolviendo en la parte de arriba. Listo. Bueno, como les decía, ya lo voy a hacer con otro color como para poder distinguirlos y separarlos. Ya teniendo esto, esta partecita de acá, lo que vamos a hallar es la probabilidad de que z se encuentre en este intervalo, que se encuentre entre, que sea menor o igual a 1,73, y eso se lo vamos a restar a la probabilidad de que z sea mayor o igual que menos 2,89. Entonces lo planteamos, que es la probabilidad de que, perdón, lo hago entre paréntesis, de que z sea menor o igual que 1,73, y esto le restamos la probabilidad de que z sea mayor, perdón, acá se restarían, no sería mayor sino menor o igual a menos 2,89. Listo, ya les explico por qué menor. Bueno, voy a ahorrar esta partecita de abajo para hacer una breve explicación de por qué sería menor. Se los voy a explicar gráficamente. Bueno, entonces, tenemos esto. Acá, pues, sí, sería como esto, gráficamente, y estaríamos ubicados acá, en la media. Entonces, esta partecita de acá sería, sería 153. Recuerden que cuando planteamos el ejercicio y acá en el enunciado nos dice que qué probabilidad hay es que la media muestral esté entre 153, que sería acá, y entre 145. Entonces acá lo que hicimos pues fue hallar la probabilidad, y al momento de hallar la probabilidad pues individual y restarlas, por decirlo así, o sea, es decir que qué probabilidad es que z sea menor a, a 1,73, que en este caso pues sería como 153, devolviéndonos a lo que ya resolvimos. Entonces acá esto sería esto. Esto de acá sería esto. Si acá es 153, es qué probabilidad hay que z sea menor. Y en esta partecita que es menor o igual, y no es como acá que es mayor o igual, es porque acá tenemos que hallar también qué tan probable es que este sea menor a 145,
recordemos que acá 145, entonces menor a 145 para hallar esta colita de acá. Por eso es que pocas palabras como que se invertiría el signo para hallar eso. Entonces, listo. Acá ya operando matemáticamente, tenemos que este resultado es 0,9582 y este le restamos el resultado de este que tenemos que es 0,0019. Y pues haciendo esta operación nos queda igual que la probabilidad de que la media esté entre 145 y 153 es de 0,95 0,9563. Que si este lo queremos pues como la probabilidad en términos porcentuales, recordemos que multiplicamos por 100 y esto nos dice que P, o sea la probabilidad es igual al 95,63%. Listo. Pues esta sería la solución de este problema. Espero que haya quedado claro. A continuación los dejo con mi compañera Sara. ¿Vale? Entonces yo les voy a comentar la distribución muestral de la media. Lo primero que tenemos que saber es que tenemos que recapitular dos conceptos que ya comentó mi compañero Cristian, que son los parámetros y los estadísticos. Recordemos que si sacamos datos de una población, estos datos que saquemos les vamos a llamar parámetros. Y si de una muestra sacamos datos como media o desviación estándar, les llamamos estadísticos. ¿Cuáles son las principales características de estos dos y lo que vamos a estudiar acá? Lo que pasa con los parámetros es que la población siempre va a ser la misma. En un estudio estadístico no hay manera en que la población varíe. En cambio, sí hay manera que en una misma población podamos sacar diferentes tipos de muestras, como podemos ver en la imagen. En ese caso, los estadísticos tienen una particularidad y es que los datos que saquemos de una muestra pueden variar con otros datos que saquemos de otra muestra, pero de la misma población. Y es eso lo que realmente queremos estudiar. Entonces, puede que estos datos de las diferentes muestras sean iguales o que sean diferentes. Si agrupamos todas las medias o los datos de la desviación estándar que son semejantes y utilizando algunas reglas de probabilidad, podemos determinar la probabilidad de obtener una muestra con una media particular, que es lo que queremos hallar con ese tipo de ejercicios. Si repetimos este proceso muchas veces, para cada media posible de una muestra, se construye una distribución de probabilidad de la variable aleatoria, la media muestral. Básicamente esto es lo que desarrollaremos en el ejercicio a continuación. Vale, entonces este es el ejercicio que vamos a desarrollar. Tenemos que una población tiene una media de 200 y una desviación estándar de 50. Supongamos que se selecciona una muestra aleatoria simple de tamaño 100 y que se usa x para estimar x, que es el promedio, para estimar mu, que es la desviación estándar. ¿Qué es lo que nos preguntan? Nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que la media de la muestra quede dentro de más menos 5 de la media de la población? Entonces, este más menos 5 lo podemos interpretar que quiere que quede 5 unidades más adicionales a la media de la población, que es 200, o 5 unidades menos. Así nos podemos ubicar en la gráfica que 195 lo sacamos restándole a 200, restándole 5. Y el 205, por supuesto, lo hallamos sumándole 5, que es lo que nos piden en la pregunta A. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en cualquier problema es reconocer los datos que nos están dando. Los primeros que tenemos son los parámetros, su media y su desviación estándar. Ya sabemos que la media es igual, espérame un segundo, lo escribo. La media es igual a 200. Listo, ya tenemos ahí el primer dato. Luego el segundo es el mu, que es la desviación estándar, ¿no? Entonces, listo, ahí imaginemos que es el mu.
y tenemos que es igual a 50. Recordemos que eso es el dato de la población. Luego, conocemos el dato de la muestra. Sabemos que sacaron una muestra de 100. Entonces podemos poner por acá abajito n, que significa muestra, es igual a 100. Listo, ahí tenemos un 100. Luego, lo primero que tenemos que hacer es calcular la desviación estándar del estadístico, es decir, de la muestra, que de la muestra no tenemos nada porque estos datos son de la población. Entonces, para eso existe una fórmula que les voy a escribir acá, que es muy importante, que es sigma, eso es un sigma, igual el sigma de la población, que es x. Bueno, el sigma de la muestra, qué pena. Sigma de la muestra es igual a el sigma representa la desviación, por supuesto. Entonces tenemos la desviación de la población, que tenemos que es igual a 50 sobre raíz de n. Raíz de n, que es... Uy, Dios mío. Bueno, que es la muestra. Entonces, esto ya lo sabemos. Reemplazando, tenemos que, o sea, ubicamos en la n, ubicamos el 100, y en el sigma ubicamos el 50. Y eso nos da igual a 5. Entonces escribimos por acá el 5. Y ya tenemos la desviación estándar del estadístico, es decir, de la muestra. Luego, ¿cómo hallamos la probabilidad que nos pide? Que es que quede la media en esta zona sombreada de azul. Podemos asumir que la desviación estándar es normal porque que la distribución es normal, qué pena, porque la muestra es superior a 30. Y usando el teorema del límite central nos dice que eso significa que es una distribución normal. Luego, en la gráfica podemos ubicar la media, como les comenté, de 195 y 205 porque le sumamos y le restamos 5, como nos dice el enunciado. Luego, la zona sombreada que tenemos acá es la probabilidad que nos están pidiendo. Entonces, interpretando, nos están preguntando cuál es la probabilidad de que de que la media que sacamos quede en esa zona sombreada. Entonces, digamos que de forma matemática, en un lenguaje matemático, escribamos la probabilidad que nos piden, es decir, la probabilidad de que quede en esa zona. Bueno, ahí les voy a dictar porque obviamente esto es muy duro de escribir, pero bueno. 195, que es la primera probabilidad. 195 mayor, es un mayor igual a el promedio, a la media. Y la otra probabilidad es que sea, vamos a ver cómo queda entonces, es mayor, menor o igual a 205. 205. ¿Listo? Y ahí ubicamos la probabilidad. Ahí lo que nos dice es la probabilidad de que quede entre 195 y 205, básicamente. Para calcular esta zona, lo primero que tenemos que hacer es estandarizar los valores de la media. ¿Cómo vamos a hacer esto? Y primero, ¿qué son los valores de la media? El 195 es el primer valor de la media que vamos a estandarizar. Y el segundo 205. Entonces vamos a empezar por ahí. Entonces vamos a comenzar con la estandarización. Para la estandarización tenemos una fórmula que es la siguiente. Segundo, y con un buen color, es la siguiente, voy a ponerla por acá. Z es igual a el promedio de la población, es decir, X, que ya sabemos que es 200 porque lo nos ponen en el enunciado, menos el mu, que es 50, que es la desviación estándar. 50. Perdóname, bueno. Bueno, acá ponemos el 50 de una vez, pero en realidad ahí pondríamos el mu, porque la fórmula nos dice que es la media menos la desviación estándar sobre el sigma, que es la desviación de la población. Entonces, iniciamos por ahí, ¿no? Ya hallamos que la desviación de la población es 5, entonces ya podemos empezar a reemplazar y tenemos que tener en cuenta y recordar, tener muy en cuenta que estamos sacando la primera estandarización, porque tenemos dos datos y por ende vamos a sacar dos estandarizaciones.
La primera es la de 195. Entonces empezamos a reemplazar. Entonces, listo, iniciamos. Sabemos que el promedio es 200 menos 50 sobre sigma, que ya hallamos que es 5. Listo. Esto es igual a ¿cuánto? Esto es igual a menos 1, que ya es el valor estandarizado de 195. Es decir, 195 podemos llamarlo ya menos 1. Si repetimos el mismo procedimiento para el valor 205, que es el siguiente valor que tenemos que estandarizar, repetimos la misma fórmula, nos va a dar 1 positivo. 1 positivo. Luego, ya tenemos los valores estandarizados. ¿Y para qué hacemos esto? Para que podamos hallar la probabilidad y podamos reescribirla de una forma distinta. ¿Cómo la vamos a reescribir ahora? Tenemos que la probabilidad es la probabilidad de que la media quede entre menos 1, entre menor igual menos 1, z vendría siendo cientos, y entre 1 positivo. Y de esta forma reescribimos la probabilidad. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a dividir la probabilidad en estas dos zonas. La probabilidad de que sea menos 1 y la probabilidad, es decir, como partir la gráfica en la mitad. ¿Sí? Entonces la probabilidad de que quede en esta zona y la probabilidad de que quede en la otra zona. Entonces esto quedaría como, vamos a escribirlo por acá, quedaría probabilidad 1. Z es mayor o igual a 1. Y menos la probabilidad de que Z esté entre 200 y 205, o 1, que es el valor estandarizado. Z1, ¿no? Que esté entre 1. Listo. Ahí quedó, ¿no? Ya dividimos la probabilidad. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, y ya estamos acercándonos al final, es, finalmente ya tenemos la probabilidad, digamos que en un lenguaje matemático. Ahora podemos empezar a desarrollarla, realmente pues hallarla. Entonces, este valor que nos dio, que es menos 1 y 1 positivo, vamos a buscarlo en una tabla que les voy a mostrar a continuación. Vale, entonces ahora vamos a buscar el valor estandarizado que hallamos en la tabla de distribución muestral de la media. Esta tabla es específicamente para esta distribución y para este ejercicio que estamos haciendo. Entonces, el valor estandarizado de 195 ya hallamos que es 1, ¿no? Entonces tenemos que el valor, según la tabla, la probabilidad de que salga en 1 es 0.8413. Ya tenemos la probabilidad de que salga 195. Igualmente, vamos a hallar la probabilidad de que sea menos 1, que es el valor estandarizado de 205. Esto nos dice, según la tabla, nos dice que es 0.1587. Tengamos en cuenta esos valores y los vamos a usar ya para hallar la probabilidad real de quedar en la zona sombreada. Vale, ya hallamos los valores estandarizados y las probabilidades de los valores estandarizados. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Recordemos que les mencioné antes que la probabilidad la podíamos dividir de esta manera. La probabilidad de que quede entre 195 y 200 menos la probabilidad de que, que es la probabilidad entre 200 y 205. Entonces vamos a escribir esto de forma con los valores estandarizados para que nos dé una probabilidad. Entonces ya tenemos la probabilidad de que quede entre 195 y 200. En la tabla nos dijo que eso era 0.8413 menos la probabilidad de que quede entre 200 y 205. En la tabla hallamos que esa probabilidad era 0.1587.
1587. Entonces, listo. Restamos la probabilidad, eso es un 7, restamos la probabilidad de que quede en una zona del promedio o en la otra zona. ¿Cuánto nos da esta probabilidad? Esto es igual, efectuando la resta, nos da que es igual a 0.67, no, perdona, 68, 27. Y listo. Nos preguntan cuál es la probabilidad de que la media de la muestra quede dentro de más o menos 5, es decir, en la zona sombreada, de la media de la población. La probabilidad de que esto ocurra es 0.6827 veces de 1. Seguimos con la distribución muestral de la proporción. Esto es una distribución de probabilidad que describe la variabilidad de las proporciones muestrales en una población. Se utiliza más que todo para estimar la proporción de una característica en una población a partir de una muestra. La forma de la distribución muestral de la proporción depende del tamaño de la muestra y de la proporción real en la población. En general, cuando mayor sea el tamaño de la muestra, más se asemejará a la distribución muestral de la población a una distribución normal. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las fórmulas y las propiedades de la distribución estándar. La medida μ va a ser la medida de la distribución de la muestra por proporciones y la desviación estándar va a ser sigma, y para calcular esta proporción, esta probabilidad, también vamos a utilizar la tabla de distribución normal. Por lo tanto, tenemos que estandarizar nuestra variable, también transformándola en z, que la vamos a utilizar de esta forma. P minúscula es la proporción de la muestra y P mayúscula es la proporción de la población dividido la desviación estándar de las proporciones. Bueno, pasamos a la desviación estándar. También se le conoce como error estándar de la proporción. Aquí tenemos dos casos, como se puede ver. Si la población es finita, debemos utilizar esta fórmula. Pero si la población es infinita, utilizamos esta otra. Observamos que en estas dos fórmulas lo que las asemeja es esta raíz cuadrada dividiendo entre n. Por el caso de la población infinita tenemos este otro factor. Se le conoce como el factor de corrección por población finita. Hay que tener cuidado con estas condiciones que se deben cumplir para aplicar cualquiera de estos datos. Por ejemplo, si la población es finita, sabemos que debemos utilizar esta fórmula. Pero si a pesar de que la población es finita, pero es lo suficientemente grande, es decir, que el tamaño de la muestra sea menor o igual a 5% de este tamaño de la población, entonces pues podemos utilizar esta fórmula. Si se cumple esta condición de que n dividido por n mayúscula sea menor o igual a 0.05, donde n es el tamaño de la muestra y n mayúscula es el tamaño de la población, pero si no se cumple esta condición, es decir, si n dividido por n mayúscula es mayor o 0.5, es decir, que el tamaño de la muestra sea mayor al 5% de la población, entonces necesariamente debemos utilizar esta fórmula, la desviación estándar de la proporción. Vamos a realizar el siguiente ejemplo que dice que se ha determinado que el 75% de los estudiantes de la Universidad Nacional fuman cigarrillos frecuentemente. Si tomamos una muestra de 100 estudiantes, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción de la muestra de la gente que fuma cigarrillo sea menor que 0,65?
Bueno, aquí tenemos los datos, que es la proporción de la población, que viene siendo 0,75, la proporción de la muestra, que viene a ser 0,65, y el tamaño de la muestra, que es 100. En este caso, y acá tenemos la fórmula que vamos a aplicar. Acá el cálculo auxiliar que tenemos que hacer es siempre calcular la desviación. ¿Por qué? Porque en este caso la proporción de la población ya la tenemos y también tenemos la producción de la muestra. Entonces calculamos la desviación aplicando la fórmula y reemplazamos los valores aquí. Podemos ver al 0,75 por 1 menos 0,75 dividido en 100, esto elevado a una raíz, y el resultado que nos da es 0,433. Este resultado último que nos dio lo reemplazamos en el denominador de la fórmula Z, dándonos menos 2,31. Este resultado lo podemos ver en la siguiente gráfica. Se encuentra aquí en esta área, da menos 0,31 y los resultados más negativos se encuentran a su izquierda. Entonces, eso es lo que tenemos que calcular y vamos a verlo en esta tabla, que es el área bajo la curva normal canónica entre 0 y Z. Como podemos ver, lo buscamos en el 2,3 en la casilla y viene siendo 0,4896. Ahora entonces volvemos aquí y miramos esta fórmula. Y ahí tenemos que la probabilidad de que la proporción sea menor a 75 es 0,5 menos 0,4896 y al hacer la resta obtenemos que es 0,0104 y hay la probabilidad de que esa proporción de menos a 0,4896 y al hacer la resta obtenemos, bueno, dije lo mismo, y hay la probabilidad de que la proporción de la muestra de gente que fuma sea menor que 0,65 es 0,104. Entonces es muy parecido a la distribución normal. ¿Qué es la distribución normal? La distribución normal es un modelo teórico capaz de aproximar satisfactoriamente el valor de una variable aleatoria a una situación ideal. Seguimos con la distribución T-Students. La distribución T-Students o distribución T es un modelo teórico utilizado para aproximar el modelo de primer orden de una población normalmente distribuida como el tamaño de la muestra es pequeño y se desconoce la desviación típica. En otras palabras, la distribución T es una distribución de probabilidad que estima el valor de la medida de una muestra pequeña extraída de una población que sigue una distribución normal y la cual conocemos y de la cual no conocemos su desviación típica. Ahora vamos a ver estas dos fórmulas que son el error estándar y la fórmula T. El error estándar está compuesto por S, que es el error estándar de la muestra, esto dividido N, que está en una raíz cuadrada, que es el tamaño de la muestra. Tenemos la fórmula T, que es X rayita, que es la medida de la distribución de los datos, menos mu, que es la medida de la población, N, que es el tamaño de la muestra, y S, que es el error estándar de la muestra. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la representación de la distribución de T-Students. Como podemos ver, esto es una función de densidad de la distribución T de T-Student con df igual a 3, o sea, con 3 grados de libertad.
Como podemos ver, la representación de la distribución T se parece mucho a la distribución normal, salvo que la distribución normal tiene las colas más anchas y es más apuntalada. En otras palabras, deberíamos añadir más grados de libertad a la distribución T para que la distribución crezca y se parezca más a la distribución normal. Vale, ahora vamos a hacer, después de la teoría, vamos a aplicar realmente el teorema de distribución de student. Tenemos que saber previamente que no tiene una aplicación real práctica en la vida real, pero se usa muchísimo en estadística y es muy útil en el campo estadístico. Tenemos este ejemplo. El profesor de estadística afirma que la calificación promedio de su curso es 7.9. Ya podemos identificar que esta es una estimación. Si este semestre inicia con un grupo de 28 estudiantes, que es 28 estudiantes que tuvieron una calificación promedio de 7.5 y desviación estándar típica muestral de 2.3 en el curso anterior. Determine si la afirmación del profesor de estadística es correcta utilizando un nivel de confianza de 80%. Entonces, ya podemos ir identificando datos para desarrollar el ejercicio. Vale, entonces. El primer paso para esta distribución son hipótesis. Definamos que hay dos hipótesis. Una, por supuesto, la hipótesis que trabajamos acá es la del profesor que dice que el promedio es de 7.9. Entonces, tenemos la primera hipótesis. Listo, pues le ponemos H0, que es la primera hipótesis. ¿Qué nos dice la primera hipótesis? La primera hipótesis lo que nos dice es que la nota va a ser igual a 7.9. O sea, que el profesor tiene razón, que el promedio sí es 7.9. 7.9, que sea igual a 7.9. ¿Cuál es la otra hipótesis? Que el profesor no tenga razón. Entonces, esta le llamamos H2. Perdóname, H1. H1 no sea igual, es decir, no igual a 7.9. Es decir, que el profesor se equivoque. 7.9. ¿No? Luego, el paso 2 compone lo que llamamos grados de libertad. Entonces, ¿qué son los grados de libertad? Bueno, los definimos con esta fórmula. G igual al N, que es la muestra que sabemos que es igual a 28, pero escribamos acá la fórmula N menos 1. Reemplacemos. N, que es 28, menos 1, 27. Ya sabemos que los grados de libertad es igual a 27. Listo. Entonces, hay 27 grados de libertad. Ahora, para hallar los grados de significancia, que es otro elemento que vamos a necesitar, lo primero que tenemos que hacer es definir alfa. Entonces, podemos hallarlo con un dato que ya nos daba el ejercicio. Entonces, el dato que nos da el ejercicio es el nivel de confianza. El nivel de confianza, ¿cómo hallamos el nivel de confianza? Que es del 80% que nos dijeron en el enunciado. Nivel de confianza lo hallamos 1 menos alfa. Alfa es los grados de significancia que queremos hallar. Entonces, 1 menos alfa. ¿Tenemos esto? No tenemos esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar. Reemplazando esto tenemos que... tenemos que... Un momento. Vale, lo que hacemos es primero que todo trabajar en decimales. Nos dicen que es el 80%. Primero definamos, despejemos alfa, que por supuesto de una vez lo podemos hacer. Tenemos que 0.8 es igual a 80%, que nos dicen que es el nivel de confianza. 0.8 menos 1. Bueno,
Esto es igual a 0. Ay, a 0.2. Entonces, ya tenemos que los grados de significancia es igual a 0.2, es decir, al 20%. Luego, 20% tenemos que dividirlo en 2 porque son dos hipótesis. Entonces, repartimos el nivel de significancia. Alfa es igual a 10%, o como lo vamos a trabajar, 0.1. Listo. Ya tenemos el grado de significancia. Vale. Ya hallamos el primer paso, ya hallamos varios pasos, ¿no? Tenemos varios datos ya definidos y estos datos los vamos a usar para nuevas fórmulas, para nuevos datos que necesitamos para poder graficar. ¿Cuáles son los próximos datos que necesitamos? Es primero el error estándar y segundo el T, que es el típico del testudent, es el que viene dándole el nombre. ¿Cuáles son los elementos que necesitamos? Primero, para el error estándar necesitamos la S, que es la desviación típica de la muestra, que ya la averiguamos, ya la tenemos, y la tenemos por acá, que es igual a 2.3. Luego, el raíz de n, que ¿qué es raíz de n? Es la muestra que el enunciado nos dice que es 28. Listo, ya tenemos 28. Luego, siguiente, con el error estándar podemos empezar a hallar la T, que para la T que necesitamos la media de la muestra, que sabemos que es 7.5 porque nos lo dice el enunciado, es la media real que sacó el curso. Y luego necesitamos el mu, que es la hipótesis que tiene el profesor de que es 7.9 el promedio del curso. Entonces, vamos a empezar a reemplazar los valores y procedemos a encontrar el valor. Listo. Entonces, ya avanzando un poquito en el procedimiento, reemplazamos los valores, el valor de la desviación estándar, que es 2.3, de la muestra, que es 28. Esto nos da 0.435. Ese valor lo vamos a necesitar para hallar la T que vamos a usar a continuación. Entonces, ubicamos el promedio real menos el promedio que se estima, 7.5 menos 7.9, sobre el error estándar que averiguamos que es 0.435. Esto es igual a menos 0.92. Entonces ya tenemos la T, menos 0.92. ¿Qué es el otro elemento que necesitamos para ubicarnos en la tabla que vamos a ver a continuación? El otro que necesitamos son los grados de libertad, que ya averiguamos que es la muestra menos 1. Es decir, nos da 28 menos 1 es igual a 27. Ahora podemos ubicarnos en la tabla. Vale. Corrigiendo un poquito lo que mencioné antes, necesitamos dos elementos para ubicarnos en esta tabla. El primero son los grados de libertad y el segundo, que nos dio 0.1, son los grados de significancia. Entonces, antes averiguamos que era un 10%, que lo convertíamos en un 0.1 porque no trabajamos en porcentajes. Entonces, tenemos que los grados de libertad son 27. Nos ubicamos en la fila número 27. Y luego, los grados de significancia nos dio igual a 0.1. Nos ubicamos en la columna 0.1 y hallamos que el valor es 1.314. Vale, ya tenemos la recaudación completa de los datos que necesitamos para empezar a graficar y para realmente hallar lo que nos están preguntando. Recordemos qué es lo que nos están preguntando. Nos están preguntando si es cierto que el promedio de los estudiantes es 7.9, a pesar de que nos dicen que el promedio es 7.5, pero hay una probabilidad de que con otra muestra se cumpla o no se cumpla la hipótesis del profesor. Entonces, para ubicarnos en la gráfica, a continuación tenemos que ubicar los siguientes datos. Tenemos primero G, que es igual a 27. Recordemos que G son los grados de libertad. Entonces tenemos 27 grados de libertad. Luego está alfa,
que son los grados de significancia que hallamos que es 0.1, y alfa en la tabla que hallamos anteriormente es igual a 1.314. Luego el valor de t que hallamos con la fórmula es igual a menos 0.92 y la hipótesis número 1 es que el profesor tenga razón, que el promedio sea igual a 7.9, y la hipótesis número 2 es que no sea igual a 7.9. Vale, entonces tenemos esta gráfica que se asemeja bastante a la de Gauss y vamos a tomar de nuevo la pizarra y ubicamos dos líneas rectas, se supone, dos líneas rectas así. ¿Qué vamos a ubicar en cada extremo de la recta? Primero tenemos el valor que hallamos en la tabla. ¿Cuál fue el valor? 1.314. Entonces, para este lado de la gráfica siempre va a ser negativo. Para este lado de la gráfica, es decir, el derecho, siempre va a ser positivo. Entonces, listo. Ya ubicamos los valores de la tabla en la zona positiva y en la zona negativa. ¿Cuál es el siguiente paso y cuál es, digamos, el más importante? El valor de t. El valor de t que hallamos anteriormente, que nos dio igual a menos 0.92, es lo que vamos a ubicar entre estos dos vectores. Entonces, iniciamos ubicando. Recordemos que es menos 0.92. Aquí ya les mencioné que este lado izquierdo es negativo. Entonces, podemos ir suponiendo que va a ir al lado izquierdo. Entonces, empezamos a ubicar. Vale, entonces anteriormente teníamos, como ya les mencioné, podemos ubicar acá a 0.92, es decir, queda dentro de la zona que estaría subrayada, queda entre estos dos vectores. ¿Qué significa esto? Que quede dentro de los dos vectores significa que el profesor tenía razón. Si existe una media que es igual a 7.9 del curso, es decir, si se toma una muestra determinada, sí hay una probabilidad, sí hay una posibilidad de que la media nos dé igual a 7.9 representativa del curso. Y de esta manera solucionamos el ejercicio de Test Student. Recordemos que tenemos que tener presentes varias fórmulas, varios pasos y mucha recolección de datos para finalmente ubicar en la gráfica y reconocer si está dentro de la zona sombreada o si no está dentro de la zona sombreada. Muchas gracias.